Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar elevaré. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo deje atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más
Hola, muy buenos días. Quiero darte la bienvenida a nuestro programa devocional Encuentro con Jesús. Hoy es un nuevo día, es 26 de enero, ya estamos a punto de terminar este mes y para nosotros es un gusto poder compartir contigo y con las personas a las que tú puedas compartirles también este devocional. Para nosotros es un gusto poder hacerlo. Así es que vamos a entonar en esta mañana el himno número 34, en momentos así. En momentos así, yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así, yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Muy bien, después de haber entonado todos juntos este bonito himno que estamos seguros que tú ya te lo sabes, es momento de que tú puedas enviar el link de nuestras publicaciones, ya sea en Facebook o en YouTube, en Adventistas de Sinaloa, para que otras personas puedan conectarse con nosotros en esta mañana. Porque en esta ocasión nos acompaña el pastor Asael Rivera, departamental de jóvenes de nuestra asociación, con el tema El gran desafío de la iglesia. Es un tema muy especial y queremos que lo escuches, es que no te vayas y sigue con nosotros. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que siguen esta transmisión en todo el territorio de la Asociación de Sinaloa y en diferentes lugares donde se mira y se escucha esta transmisión. Sé bienvenido nuevamente a una programación más de Encuentros con Jesús. Te saluda tu amigo el pastor Asael y en esta ocasión quiero invitarte a elevar una oración para meditar y estudiar la palabra de Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, en esta mañana estamos muy contentos porque hoy podemos encontrar vida, paz y esperanza en Cristo Jesús, porque muy pronto vendrás por nosotros. Y oh Padre, en medio de la crisis, en medio de un mundo que sufre, queremos pedirte que nos des esperanza y que brille Jesús en nuestra vida. En su nombre lo pedimos todo. Amén. Queridos amigos, el día de hoy habremos de estudiar un tema muy especial que lleva por título El gran desafío de la iglesia. Y quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, verso 14. Miren lo que dice la palabra de Dios. Sigan conmigo, por favor. Dice de la siguiente manera: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sin lugar a dudas, es un gran desafío el que presenta la iglesia, el que presenta el pueblo de Dios para la predicación del evangelio. Hay dos retos, sin embargo, que enfrenta la iglesia actualmente. Por un lado, encontramos personas que creen que Jesús ya atrasó su venida, que la demora del retorno de Jesús ha demorado demasiado. Jesús ya se olvidó. Jesús ya se olvidó de su pueblo. Ya no vendrá. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y Dios no es hombre para que se olvide de sus promesas. Por otro lado, también encontramos otro reto. Y esta es la condición de la iglesia por la predicación de la palabra, del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. El hecho de que el pueblo hoy, el mundo en general, está pasando por una terrible crisis, nos coloca en un lugar un poco difícil para compartir el evangelio, entre comillas. Difícil porque el contacto personal se complica mucho más
ahora utilizamos las plataformas digitales, entre otras cosas. Sin embargo, la demora aparente del retorno de Jesús es la convicción de muchas denominaciones cristianas en la actualidad. Hay algunas personas que afirman que Jesús vendrá solamente después de que un número significativo del pueblo de Dios alcance la perfección. Por otro lado, también encontramos que hay un creciente número de personas que ha colocado fechas establecidas para la segunda venida de Jesús y han colocado algunas bases para colocar esta postura del retorno de Jesús en cierto día, cierta fecha, en base al espíritu de profecía. Obviamente son bases totalmente mal interpretadas y quiero compartir contigo algunas de ellas. Por ejemplo, decía a todas las gentes, capítulo 4, en el párrafo o página 32, dice así: Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. Y bueno, ellos colocan ciertas posturas, ¿verdad? Otra de las citas de ellos es en el Conflicto de los Siglos, capítulo 19, página 54, dice así: con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4,000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Y una más, la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6,000 años, está por terminar. Y bueno, ellos sacan cálculos y algunos creen que Jesús vendrá en el año 2031. Sin embargo, Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera Él, ni siquiera los ángeles, sino solamente nuestro Dios Padre que está en los cielos. Querido amigo, Jesús vendrá. ¿Cuándo? No sabemos. Para eso dejó señales. Y vamos a estudiar nuevamente parte del estudio de esta mañana. Miren, el mayor daño que puede recibir hoy día en el tiempo del fin es que haya pueblo de Dios que sale de las filas de Él para hablar cosas perversas y por su medio queda vilipendiado el camino de verdad. Vivimos en un mundo donde hay grandes luces, pero mucho de aquello que es llamado luz es solamente una puerta abierta a la sabiduría y a los artificios de Satanás. Queridos amigos, recordando un poquito la primera venida de Jesús y comparándola con la segunda venida de Jesús, podemos decir que para la primera venida del Mesías, Dios dio algunas profecías de tiempo, las cuales apuntaban a el ungimiento del Mesías, al bautismo y también a su muerte. Podríamos decir que Dios, a través de su palabra, en el libro de Daniel, específicamente el libro de Daniel, capítulo 9, versos 25, y la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, apuntaban al Mesías de manera directa, apuntaban al bautismo, al ungimiento del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Y déjame decirte algo, pareciera que allí había fechas. Sin embargo, para la segunda venida de Jesús, Dios no da fechas en su palabra, ahora da señales. Tanto el bautismo como la muerte de Jesús fueron eventos totalmente públicos y conocidos que apuntaban no solamente al Salvador, al Mesías, sino un tiempo que era cumplido. Y ahora Dios en la segunda venida, Jesús dice que el día y la hora nadie lo sabe. Y bueno, quiero decir con esto que es muy diferente cuando alguien te dice, mira, voy a cumplir años tal día. Algunas personas como yo se olvidan de la fecha. A lo mejor no te olvidas del evento, pero te olvidas de la fecha. Y pasan los días, pasan los años, y cuando menos te das cuenta, puede ser que ya pasó el cumpleaños de tu amigo, de ese ser amado. Pero cuando Dios da señales, tiene un propósito para despertar. Miren,
de Jesús hasta hoy, solamente han ocurrido aproximadamente 2000 años. Las personas de hoy viven de manera más acelerada, más materialista, es más analítica e incrédula que antes. Por eso la preocupación de Jesús antes de ascender a los cielos es: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe aún en la tierra? La Escritura declara que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La Escritura también dice, la palabra de Dios, que no conocieron el tiempo de su visitación. Por eso, concluyo, puedo decir que Dios es tan sabio, tan amoroso con nosotros, que Él dijo, bueno, ahora habrá señales. No les voy a dar una profecía de tiempo. No les voy a dar una fecha específica. Les voy a dar señales para que cuando vean el sol, cuando vean la luna, cuando vean las estrellas, cuando vean los terremotos, cuando vean las plagas, cuando vean aquello, usted se despierte y pueda decir, esto apunta a algo, esto me recuerda que Jesús viene pronto. Y el segundo reto que quiero dejar en nuestra mente y en nuestro corazón es la condición de la iglesia. ¿Cómo esperaremos la segunda venida de Jesús? Saben, hace algunos días, mientras me dirigía al trabajo, iba manejando mi auto y en una calle muy transitada de la ciudad de Culiacán, recuerdo que ahí se aglutinan los autos, se amontonan, esperando ese semáforo que se coloque en verde para poder trasladarse a su lugar de trabajo las personas. Bueno, pues yo iba manejando de manera habitual, me coloqué detrás como del quinto auto para avanzar. El semáforo estaba en rojo y en ese momento hubo alguien que cruzó ese crucero de autos, ese boulevard, y recuerdo, queridos amigos, quiero compartir la imagen que yo vi en pantalla para que tú la puedas observar. Una joven se bajó de un auto, llegó hasta una persona que traía unas sandalias, un señor de gran edad, como de unos 70 años, sin ropa para abrigarse. El señor constantemente lo veíamos allí, las personas le daban una moneda, cuando podía su servidor siempre le daba una moneda, pero había algo. Esa mujer sacó una bolsa y tomó unos tenis, un par de tenis, y se los entregó al Señor. Sacó una chamarra también y se la entregó al Señor, pero como el Señor no podía colocarse esos tenis en sus pies, esta mujer hizo algo. Se arrodilló, allí lo ven ustedes en pantalla, y como tampoco podía colocarse los tenis el Señor de manera personal, esa mujer dejó lo que traía consigo y empezó a colocarle los tenis. Y también le colocó una chamarra. Y eso me llega a mi mente decir, ¿qué estamos haciendo tú y yo para cumplir la misión de Jesús? ¿Qué es lo que está haciendo su iglesia hoy en día? Cuando todo el mundo mira un gigante, la pandemia, crisis, cuando todo el mundo ve un gigante, así como David, todo el mundo veía un gigante, pero David veía una oportunidad para engrandecer el nombre de Dios. Josué y Caleb, los espías, todo el mundo veía un gigante, pero ellos vieron una oportunidad para cumplir el propósito de Dios. Con esto no quiero decirte que salgamos y descuidemos nuestra manera de protegernos contra el COVID. No. Lo que quiero animarte e invitarte es que tú y yo podemos, aún allí donde estamos, cumplir el sueño de Dios, cumplir con la gran comisión, compartir las buenas de salvación que hay en Cristo. Aquella mujer me sorprendió tanto. Y no a mí solamente, sino a todas las personas que estábamos esperando el semáforo en verde, que aun cuando se puso en verde, nadie avanzó. Nadie avanzó y empezaron a aplaudir. Aquella persona no traía un letrero, soy apostólico, soy adventista, soy católico. No, simplemente quiso cumplir
las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo. ¿Cómo esperar la segunda venida de Jesús? Vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Hay una gran verdad en la palabra de Dios. Y saben, queridos amigos y hermanos que siguen esta transmisión, Mateo capítulo 25 es la respuesta de Jesús a la pregunta de sus discípulos en Mateo 24:3. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mientras el capítulo 24 nos dice qué cosas sucederán, el capítulo 25 nos dice cómo deberíamos estar preparados para ese día especial. ¿Qué deberíamos estar haciendo tú y yo para ese día especial? ¿Cuál será la condición de la iglesia? ¿Qué debería estar haciendo? Y bueno, vayamos ahora sí al capítulo 25. Capítulo 25 de San Mateo, versículo 1, inicia con una palabra, un adverbio. La palabra es entonces. La palabra griega traducida es toté, que transliterada diría en aquel tiempo. Esta expresión se encuentra también en Mateo 24:14, donde Jesús afirma que antes de que Él venga, el evangelio del reino se predicará en toda la tierra para testimonio a las naciones, y entonces y en aquel tiempo vendrá el fin. Por lo tanto, la predicación del evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación, tiene una participación muy importante y muy especial al final del tiempo. La pregunta es, ¿estamos participando activamente de este ministerio de la predicación? ¿De compartir las buenas de salvación que hay en Cristo Jesús? ¿De compartir lo que Dios me ha dado para mostrar el amor de Dios al mundo? ¿Estás compartiendo? ¿Estás participando? Hay dos clases de personas en la parábola a las 10 vírgenes que aparece en Mateo capítulo 25. Conocemos la historia. 5 eran prudentes, 5 imprudentes, 5 insensatas. La verdad es que se cansaron de esperar al esposo. Llegó la noche. Todas cabecearon, dice la escritura, que todas se durmieron. Y estas dos clases de prudentes e imprudentes significa que en la iglesia también hay dos tipos de personas. Las dos profesaban ser adventistas del séptimo día. Las dos profesaban ser cristianas. Profesaban una fe pura. Todas estudiaban la palabra de Dios. Pero dice la escritura que aunque todas esperaban al esposo, todas se durmieron. Y hay algo más. A medianoche, dice la escritura, que se oyó una voz. Llegó el esposo, salir a recibirlo. Llegó el esposo, salgan a recibirlo. Y esa voz los despertó, queridos amigos. Esa voz pudo levantar a las vírgenes por el estruendo que hacía, el clamor de medianoche. Y quiero decirte, querido hermano, que esa voz podemos ser tú y yo. Esa voz podemos ser tú y yo diciéndole al mundo, Jesús está por venir. El esposo está por llegar. Salgamos y vayamos a recibirlo. La palabra de Dios también aparece un mensaje especial a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2. Dice la palabra de Dios que Dios se presenta a la iglesia de Éfeso diciéndole, haz las primeras obras, has dejado tu primer amor, si no vendré a ti y quitaré pronto su candelero de su lugar. La iglesia de Éfeso había dejado de compartir el evangelio. Has dejado tu primer amor, has dejado de compartir el amor de Jesús. Y déjame preguntarte, ¿podemos seguir siendo la iglesia remanente sin cumplir la misión? Solamente para pensar. Qué difícil esta pregunta, ¿verdad? Sabes, querido hermano, tenemos una misión que cumplir y Dios nos la ha encomendado, porque la razón de la iglesia tiene que ver con algo esencial: mostrar el amor de Jesús, mostrar el amor de Jesús a través de nuestra vida, mostrar
las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo y prepararnos compartiendo el Evangelio porque el esposo está por venir. ¿Cómo estar preparados para su segunda venida? En el versículo 13 de San Mateo capítulo 25 encontramos la respuesta. Jesús dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es parecida a la expresión que Jesús hizo en el Getsemaní, en momentos muy importantes, en momentos de crisis y de aflicción. Jesús nos invita a velar. Velad significa estar despiertos. Velad significa estar en acción. Velar implica trabajar, estar atentos a la situación que vive nuestro mundo, que estamos atravesando, a la situación que no es fácil. Pero quiero decirte en esta mañana que muchos nos hemos preguntado equivocadamente si nosotros seremos la generación que verá a Jesús venir en gloria y majestad. La preocupación de Jesús no es esa. La preocupación de Jesús es, ¿qué estoy haciendo para mantenerme despierto? ¿Qué estoy haciendo para mantener a mi familia despierta? ¿Qué estoy haciendo para mantener al mundo que me rodea despierto y preparado para encontrarse con el esposo? La Biblia no nos invita a colocar fechas. La palabra de Dios no nos invita a colocar algo en específico, tal día, tal hora. Más bien, nos invita Jesús a velar hasta su pronto encuentro. La convicción de Jesús es que el pueblo de Dios pueda ser esa voz aún en medio de la oscuridad, cuando todo el mundo está durmiendo, cuando aún hay señales del pronto regreso de Jesús. Tú y yo podamos estar despiertos, despertando a un pueblo que necesita despertar, abrir los ojos, levantarse para recibir al Señor en los cielos. La convicción de que Jesús volverá muy pronto debe cambiar nuestra vida, debe cambiar nuestra adoración, nuestro servicio, y debe transformar la manera en cómo adoramos, en cómo servimos y cómo amamos al prójimo. Queridos hermanos, en esta mañana, querido amigo, quiero dejar esto en tu mente y en tu corazón. Estamos en tiempo de crisis, hay pandemia, hay enfermedad, hay muerte, hay miedo, hay temor. Pero aún en medio del temor, te invito para que así como David, así como Josué y Caleb vieron oportunidades y no vieron gigantes, veamos oportunidades para compartir las buenas nuevas de salvación. Que el Señor te bendiga. En momentos así yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Vamos a orar, queridos hermanos. Oremos. Querido amante Salvador, en esta mañana nos sentimos contentos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, oh Dios, a compartir tu evangelio, a compartir las buenas de salvación que hay en Cristo, a compartir un poco de tanto que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, en este momento de crisis,
a ver las oportunidades y aprovecharlas para que el nombre de Dios sea glorificado en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Le damos muchas gracias al pastor Asael Rivera por haber compartido con nosotros en esta mañana y quiero recordarte que estamos los días martes y jueves a las 9 de la mañana en Adventistas de Sinaloa, ya sea si nos quieres sintonizar por Facebook o por YouTube, lo puedes hacer en cualquiera de nuestras 2 redes sociales. Así es que no lo olvides, te esperamos el próximo programa Encuentro con Jesús.